Buenas tardes. Mi nombre es Jair García Alcántara, 1PM5. Esa es la presentación para de plexo braquial y plexo cervical. Voy a empezar con plexo braquial. Bueno, el plexo braquial está formado entre entrelazamientos de ramos anteriores de los nervios cervicales de C5 a C8 y también parte del nervio torácico T1. Bueno, el plexo asegura la inervación sensitiva y motora, vasomotora y propioceptiva de la cintura escapular del miembro superior de ambos brazos. Bueno, aquí podemos ver rápidamente una imagen de lo que es el plexo braquial. El plexo braquial va a tener las raíces que habíamos visto que va a ser de C5 a T1, los troncos, divisiones, fascículos y ramos terminales nerviosos periféricos. Vamos a empezar con los troncos. Bueno, de las raíces se van a estar uniendo entre ambas para formar los troncos. Entre estos el C5 y C6 se van a unir para conformar al tronco superior, que es el tronco superior de C5 y C6. El tronco medio se va a conformar solamente con el ramo anterior C7. Como vemos, únicamente que lo compone C7. Y el tronco inferior va a estar conformado de la unión del C8 y T1. Bueno, cada de estos dos troncos va a tener también sus divisiones, que va a ser una división anterior y posterior, como podemos ver aquí, el superior, anterior y posterior, tronco medio, anterior y posterior, tronco inferior, posterior y anterior. Bueno, también el plexo braquial va a estar compuesto por una porción infraclavicular e extraclavicular. Cada tronco se divide en dos ramos, como ya he dicho posteriormente, que es el ramo anterior y posterior. Bueno, el fascículo posterior, que va a ser del tronco, el tronco medio, nada más lo van a componer las tres divisiones del tronco inferior, tronco medio y tronco superior. Pero las divisiones que van a componer al fascículo posterior van a ser todas posteriores, como podemos ver aquí, posterior, posterior y posterior, que van a conformar al fascículo posterior. El fascículo lateral. Los ramos anteriores de los troncos superiores y medios se unen para integrar el fascículo lateral. De él surge el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Bueno, podemos ver aquí el fascículo lateral lo van a componer la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio. El fascículo medial. El fascículo medial, el ramo anterior del tronco inferior queda independientemente y forma el fascículo medial. Da origen a la raíz medial del nervio mediano, nervio cubital y nervio cutáneo. Antebraquial medial. Bueno, podemos ver aquí en la imagen nuevamente. El fascículo medial únicamente lo va a componer la división anterior del tronco inferior. Únicamente. También de esos fascículos también cada uno va a tener sus divisiones. Por ejemplo, el fascículo lateral va a tener dos divisiones, que va a ser el músculo cutáneo, como ya había mencionado, y también la raíz lateral. Este mismo se va a unir con la división del fascículo medial, que es la raíz medial, para formar al nervio mediano. También el fascículo medial también va a tener su otra división, que va a ser al nervio cubital. También podemos ver que aquí el fascículo posterior no se va a entrelazar con ninguno de estos dos fascículos, ni el lateral ni el medial, por lo cual nada más va a estar independientemente y va a formar al nervio axilar y nervio radial.
Bueno, en su porción supraclavicular está localizada en la región cervical lateral, pasando entre los músculos escalenos anterior y posterior. Se dirige hacia abajo y lateralmente pasa debajo de la clavícula porción infraclavicular, que se mencionó anteriormente. Esta es en donde se forman los tres troncos primarios, superior, medio e inferior, que sería básicamente, esta sería la parte supraclavicular, que podemos ver la clavícula. Bueno, los ramos colaterales, ramos anteriores. En los ramos anteriores podemos ver que vamos a ver el nervio subclavio. Se desprende de la parte alta del tronco superior o por dos raíces del quinto y sexto nervio cervical. Se sitúa por delante del plexo y de la arteria axilar. Bueno, aquí podemos ver en la imagen que se va a colocar encima de la arteria axilar. Encima de la arteria axilar del quinto y sexto raíz cervical, que cuando se van a unir básicamente en la unión de estos, ven, aquí se va a unir, que es el nervio subclavio. Ramos colaterales, ramos anteriores. El segundo nervio, el nervio pectoral lateral, originado de la parte del tronco superior, bien del fascículo lateral, pasa por arriba y por delante de la arteria axilar, atraviesa la fascícula clavipectoral, llega a la cara profunda del pectoral mayor. Bueno, como se dice aquí, se va a estar originado de la parte del tronco superior, que podemos ver aquí básicamente que el tronco superior va a estar formado de C5 y C6. Bueno, que vamos a ver del tronco superior, aquí básicamente es donde se van a estar uniendo estas dos. Antes aquí va a estar el origen del nervio pectoral. Ahora, nervio pectoral medial, ramos colaterales, ramos anteriores. Se origina en el fascículo medial, pasa por delante de la arteria axilar, se comunica con el nervio pectoral lateral para formar el asa de los pectorales, situada por delante de la arteria. Bueno, este nervio, el nervio pectoral medial y nervio pectoral lateral, en una parte por encima de la arteria axilar, se van a unir para formar el asa axilar. Bueno, podemos ver aquí básicamente está el nervio pectoral lateral, que sería este, y este se va a estar uniendo con el nervio pectoral medial, que es esta parte es el asa pectoral, que pasa por encima de la arteria axilar, asa de los pectorales. Ahora, ramos colaterales, ramos posteriores ahora. El nervio supraescapular se origina por arriba de la clavícula de la quinta raíz cervical cuando ésta se une a la sexta, a C6. Se dirige hacia abajo y atrás siguiendo el borde superolateral del tronco superior. Se coloca por debajo del omoioideo y del trapecio. Con la arteria supraclavicular pasa por la incisura de la escápula y llega a la fosa supraespinosa. Se desliza por debajo del músculo supraespinoso al que inerva y aquí contornea la basa espina de la escápula e inerva el músculo infraespinoso. Bueno, como podemos ver que esta se va a estar originando por arriba de la clavícula de la quinta raíz cervical, justo cuando se une con la raíz cervical número 6, C6. Esta se dirige hacia abajo y de forma superolateral del tronco superior y va a pasar por debajo del omoioideo y del trapecio. Con las arterias, aquí podemos ver justamente la arteria supraescapular que pasa por la incisura de la escápula. Bueno, con esta arteria
va a ayudar a que pase por aquí y va a hacer que inerve al músculo supraespinoso, que es este. Básicamente aquí podemos ver en la imagen cómo lo inerva y va a pasar a la fosa infraespinosa, en la cual también va a inervar este músculo. También podemos ver aquí cómo pasa la incisura y también cómo lo inerva este músculo. Justamente aquí podemos ver en la imagen de justo antes de cuando se unen el C5 y C6. Aquí está el nervio supraescapular. Va a bajar de esta manera por el músculo homoioideo y trapecio hacia abajo y llega aquí en la escápula, que le va a ayudar a la arteria escapular. Ramos colaterales, ramos posteriores. El nervio dorsal de la escápula se origina de C5 y contornea el borde lateral del músculo escaleno posterior para situarse en la cara profunda del músculo elevador de la escápula y continúa como como nervio del músculo romboides. Bueno, aquí podemos ver rápidamente en la imagen donde se sitúa el nervio dorsal de la escápula. Justamente podemos ver que también por ahí encima por abajo de este se encuentra el nervio supraescapular. Justo aquí, y también de esta manera se originan solamente de C5 para situarse y de esta manera va a descender para situarse en el músculo elevador de la escápula. Ramos colaterales, ramos posteriores. Nervio subescapular superior. Es delgado, se origina en el fascículo posterior del plexo braquial y llega al borde superior del músculo subescapular, en el cual termina. Bueno, podemos ver aquí que este nervio se va a originar del fascículo posterior. No hay que olvidar que el fascículo posterior está también nada más conformado únicamente por el fascículo, que puros ramos posteriores. Bueno, en la imagen podemos ver básicamente que como el fascículo, las divisiones, el fascículo posterior va a descender y se va a encontrar aquí el nervio superior de la subescapular. Nervios colaterales, ramos posteriores, nervio subescapular inferior. Bueno, como ya he visto, el anterior era el superior, este es el inferior. Se origina del fascículo posterior de igual manera que el anterior. A nivel de la fosa axilar, desciende de manera oblicua y lateral en la cara anterior del músculo subescapular y se distribuye en los fascículos medio e inferior. Bueno, podemos ver aquí en la imagen rápidamente donde se encuentra el nervio inferior de subescapular, que está aquí por debajo del nervio subescapular normal. Ramos posteriores, nervio toracodorsal. Se origina el fascículo posterior de igual manera que los otros dos. Se dirige hacia abajo y de manera lateral siguiendo la cara anterior del músculo subescapular. Cruza por delante de la arteria subescapular y llega al dorsal ancho de su cara anteromedial. Bueno, aquí podemos ver el nervio toracodorsal. Está por debajo del músculo superior subescapular y del músculo inferior subescapular. Plexo cervical. Bueno, también para empezar, el plexo cervical está formado por los 4 primeros nervios cervicales, que es de C1, C2 y C3, C y C4. Bueno, en la anterior podemos ver que era de C1 a T1, de C5 a T1. Bueno, podemos ver que en esta las raíces cervicales se van a unir en lo que nosotros conocemos como asas. De C1 a C2 se van a unir para conformar el asa del atlas. De C2 y C3 se van a unir para conformar el asa del axis, y C3 con C4 para formar la tercera asa. También hay una unión entre entre C4 y C5. Esta ya no cabe como tal en el plexo cervical.
Estos nervios cervicales se encuentran en los surcos transversos detrás de los vasos vertebrales, entre los músculos intraversos del cuello. Entre los músculos que podemos ver es el elevador de la escápula, músculo escaleno medio y músculo escaleno anterior. También entre trapecio y homoioideo. Aquí se encuentra también el músculo. Entre esos músculos se va a encontrar este plexo cervical. Bueno, el plexo cervical va a estar conformado por clases de ramos que van a ser los superiores, comunicantes y profundos. Los profundos van a tener una subdivisión. La subdivisión de los ramos profundos va a ser grupo ascendente, grupo descendente, grupo lateral y grupo medial. Bueno, en los ramos profundos, grupo ascendente. En el grupo ascendente vamos a encontrar dos nervios que va a ser el recto anterior menor, recto anterior lateral, y estos se van a encargar de inervar los músculos prevertebrales. Estos dos nervios se van a originar de C1. Bueno, aquí en la imagen podemos ver claramente dónde va a estar el recto lateral, recto anterior menor y los músculos que van a estar, que son los músculos prevertebrales. Ramos profundos, grupo medial. Esos nervios van a estar destinados a los músculos largos de la cabeza y el cuello, que hace el nervio largo de la cabeza y el nervio largo del cuello. Estos se van a estar originando, el nervio largo de la cabeza se va a originar en el asa de Atlas y el nervio largo del cuello en el asa de Axis y asa del Atlas. Podemos ver aquí básicamente dónde se encuentran en los músculos que van a estar inervando estos dos. Ramos profundos, grupo lateral. Este grupo se conforma de 4 nervios que están ubicados en el asa de Axis, que va a ser el nervio esternocleidomastoideo, nervio trapecio, nervio angular y nervio romboides. También vi que una manera en la que se llega a aprender esta es por una mnemotecnia que es ETAR. Esa mnemotecnia por lo que veo es algo famosa, por lo cual todos se acuerdan de los nervios esternocleidomastoideo, trapecio, angular y romboides. Estos dos en el asa de Axis. Ramos profundos, grupo descendente. De la rama 1 solo va a sobresalir una rama y esta se va a descender. Este paso de ramo en la que va a descender se le vaya a conocer como raíz superior del asa cervical. Y de igual manera de C2 y C3 van a sobresalir unas ramas. Estas ramas se les va a conocer, ese pedazo se va a conocer como raíz inferior del asa cervical. Y esas dos se van a unir para conformar el asa cervical. Este grupo descendente también pues, es lo más importante porque aquí provienen varios nervios. El asa cervical va a inervar a todos los músculos infraioideos excepto el músculo tiroideo. Bueno, aquí podemos ver que el músculo tiroideo que se encuentra aquí no lo va a inervar esta asa. Aquí podemos ver justamente en la imagen donde se encuentra el asa cervical de C1, 2, 3, 4 y parte del 5. Nervio frenético. C4 es la raíz principal de este nervio junto también con C3 y C5. Su trayectoria pasa por el cuello y el tórax y se va a encargar de inervar el diafragma de una manera motora. Aquí podemos ver que básicamente sale de C4, lo va a conformar C4 y también lo va a ayudar C3 y C5. Los ramos superficiales van a conformar de 4, que va a ser el nervio transverso, el nervio cervical transverso, que nervio cervical transverso va a inervar a regiones infraioideas y supraioideas. El superficial transverso, el cervical transverso, que son esos dos.
también el nervio auricular mayor se va a inervar a la oreja en su pabellón y porción postero-inferior del maceo. También vamos a tener a lo que va a ser el occipital menor. Bueno, el occipital menor va a inervar la piel del área mastoidea, También vamos a tener al nervio subclavio, el nervio supraclavicular. Este nervio supraclavicular también va a dar origen o ayudar al origen del nervio esternoclavicular y nervio pectoral y nervio acromial. Aquí podemos ver las raíces en la imagen de igual manera como de este nervio supraclavicular va a dar origen a estos tres nervios más. Bueno, eso sería todo de mi parte, profesora. Espero le haya gustado. Gracias por ver el video.